Cordial saludo. A continuación me permito presentar mi proyecto de investigación que titula El lenguaje visual como recurso educativo digital que aporta al desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa INEN Currizac de la ciudad de Santiago de Cali. Presentado por quien lo saluda Nora Cruz Manate, licenciada en Artes Visuales a cargo de la docente María Yolanda Kiasua, directora del proyecto de grado de la Universidad de Cartagena, maestría en recursos digitales aplicados a la educación. Para el planteamiento de problemas se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo el lenguaje visual, en específico la fotografía y el video a través de un recurso educativo digital, se convierte en una herramienta que aporta en la transformación del pensamiento creativo en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa INEN Corrizac? Así entonces, en el desarrollo de esta pregunta de investigación se aborda 4 conceptos. Lenguaje visual abordado desde María Caso, cómo el lenguaje se transforma teniendo en cuenta el sujeto o el individuo. El pensamiento creativo, cómo el estudiante o la persona realiza proyectos que generen creatividad e inclusión. Red, el recurso educativo digital, donde se va a trabajar con un dispositivo móvil y también con la fotografía. La fotografía va a ser el punto central de esta investigación, y la fotografía y video vamos a tener el análisis de Roland Barthes, quien da unos caracteres importantes para analizar una imagen fotográfica. Posteriormente a esto tenemos como antecedente las principales autores que plantean algunos aportes que indican en la transformación y cambios necesarios que requiere la enseñanza en el desarrollo del pensamiento creativo en el estudiante. Es así como Begoña Gross, Evolución y retos de la educación virtual, menciona lo siguiente: las instituciones educativas no deberían limitarse a ofrecer contenidos de calidad y a preparar adecuadamente a los futuros profesionales de la sociedad de la información. Tendrían que hacerlo teniendo en cuenta las condiciones del entorno de quien aprende, el estudiante. Es decir, teniendo en cuenta su contexto particular, de manera que responda a la medida de sus necesidades. Todo debe cambiar según el sujeto y las necesidades que en este momento los estudiantes viven. Otro autor que aporta en el concepto creativo es Villamizar, quien con claridad indica que el concepto creativo es la capacidad humana de engendrar algo nuevo, ya sea un producto, una técnica, un modo de enfocar la realidad. Es así que se pueden generar nuevas propuestas en el campo de enseñanza que plantee el docente, brindando una debida motivación al estudiante en su proceso creativo. Este trabajo surge por la necesidad como docente de escuchar y conocer definitivamente las inquietudes de los estudiantes. No es una cátedra, no es una asignatura como tal, sino una manera diferente y dinámica de trabajar con los jóvenes sobre su sentir de ciudad a partir del arte y las estéticas urbanas, involucrando conceptos a nivel artístico, cultural y educativo. Desde los anteriores aspectos planteados, se propone un objetivo general de la investigación: exponer los resultados de la implementación del lenguaje visual como la fotografía a través de un recurso educativo digital en los estudiantes de noveno grado, para generar un proceso de pensamiento creativo e innovador que los lleva a formar su propio criterio y desarrollar un pensamiento creativo. Para lograr esto se generan unos objetivos específicos. El primero es implementar los aportes que hace el lenguaje visual y el recurso educativo digital en el proceso educativo desde el ámbito artístico para los estudiantes de noveno grado. El segundo objetivo es diseñar un recurso educativo digital fundamentado en los aportes del lenguaje visual, especialmente con la fotografía. El tercer punto, objetivo, aplicar el recurso educativo digital con los estudiantes de grado noveno, fundamentado en un modelo de aula-aprendizaje basado en proyectos. Y por último, se propuso determinar mediante la implementación de instrumentos de investigación los aprendizajes adquiridos por los estudiantes de noveno grado en su desarrollo de pensamiento creativo. También desde el quehacer de docente y la práctica en el aula se postulan los siguientes supuestos para la investigación. El primero tiene que es
se enfoca en el lenguaje visual, promueve el aprendizaje a través de las imágenes y la capacidad para acceder a la información. El segundo, el lenguaje visual mediado por la tecnología, la innovación y la comunicación proporciona una serie de conceptos y actividades que desarrollan en los estudiantes habilidades para analizar, evaluar y crear mensajes en diferentes formatos digitales. Y por último tenemos el lenguaje visual genera la participación de varias personas generando un proceso de enseñanza y aprendizaje más dinámico. Los constructos que tenemos, estos son enseñanza, aprendizaje y habilidades. Los alcances de esta propuesta, ¿cuáles son? Los alcances. Comprender que las TIC, tecnología, la innovación y la comunicación son un medio que va más allá de un proceso de consumo. Segundo, esta propuesta no está diseñada a corto plazo, sino que se diseña y sigue su proceso a un largo plazo. Presentar los recursos educativos digitales como una herramienta educativa que apoya todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ¿cuáles son las limitaciones? Sencillamente, la posibilidad que no exista la conectividad. Muchos jóvenes, y esto hace que los jóvenes no se puedan conectar y puedan realizar su propuesta. Tenemos aquí un marco referencial, pero primero tenemos en el centro una pregunta problema y de ahí aparecen los otros marcos. El marco conceptual aborda algunos temas como narrando conceptos teóricos para el lenguaje visual. Aquí tenemos a Roland Barthes cuando explica el análisis de la imagen que debe ser, cómo debe ser el análisis de la imagen, denotativo, connotativo, empiezan a trabajar la forma, el color. Eso es el análisis de la imagen. En las imágenes tenemos aquí a María Caso, donde trabaja como las imágenes, iconos, representaciones pueden variar sus significados dependiendo del contexto en que se enfoque. También tenemos el aprendizaje basado en proyectos. Este aprendizaje basado en proyectos sugiere que el estudiante realice preguntas, desee saber, desee proporcionar una investigación, participe en este proceso. Competencias del siglo XXI, proyecto que sea un proyecto innovador. Los recursos educativos digitales para la producción fotográfica audiovisual, aquí tenemos una evolución de la cámara fotográfica hasta el momento. En el marco teórico podemos encontrar diferentes autores como Roland Barthes, él es un francés que aporta desde la estética de la imagen. María Caso, una pedagoga española que aporta desde las acciones del arte en el aula y la enseñanza. Ella es artista. También se realiza una selección a un grupo de fotógrafos nacionales e internacionales. La educación del futuro, según Egan Morin, filósofo francés, quien aporta desde la educación del futuro. Y por último también educación del siglo XXI, mapa mental que realiza la docente con varios conceptos. Y finalmente, y no menos importante, tenemos la tecnología de la información y la comunicación, cómo son abordados desde su uso educativo. En el marco legal tenemos el Ministerio de Educación Nacional, Ley 181 del 18 de enero, donde nos menciona la importancia de generar el proyecto libre en contrajornada. El proyectos pedagógicos transversales, aparecen una cantidad de proyectos pedagógicos que los estudiantes o que las instituciones deben de realizar y los estudiantes pueden participar en contrajornada. Competencias de TIC, tecnología de la comunicación. Aquí aparecen pues las competencias que nosotros tenemos que, digamos, tener en cuenta cuando trabajamos con las TIC. Competencias básicas del arte, hablar de la competencia comunicativa, sensibilización, todas estas competencias alrededor de la materia. Y por último tenemos el marco contextual. Se aborda la información debida de la institución educativa energizada, permitiendo el diseño de una propuesta educativa acorde a las necesidades educativas de los estudiantes de grado 9. Siguiendo con este proceso, la metodología de la investigación. Se realiza una investigación cualitativa donde se plantea el modelo de investigación-acción pedagógica, generando una ruta de investigación fundamentada desde el método de aprendizaje basado en proyectos donde los jóvenes realizan una formalización de su propuesta.
Ruta de investigación. La ruta de investigación son las siguientes. Primero, para trabajar con la fotografía se realiza una encuesta diagnóstica, una publicidad, elaboración de infogramas y mapas mentales elaborados por la docente, una guía donde se explora una plataforma Google Sites, si es, digamos, fácil de acceso, cómo la evalúan las personas. Esa es una elaboración de una plataforma Google Sites. Un diario de campo no solamente de la docente, sino también del estudiante, realización de rúbricas. ¿Cómo vamos nosotros a conocer las competencias, si alcanzó, si logramos el tema, qué logró, qué habilidades tiene el joven? Y por último, una práctica. Los estudiantes no solamente se limitan a escuchar y a realizar sus trabajos, sino que también deben involucrar y hacer una práctica con otras personas. En este orden de ideas tenemos también siguiente trabajo que vamos a enfocarnos y es sobre es así como el primer objetivo que vamos a hablar aquí es interpretar los aportes que hace el lenguaje visual, el recurso educativo digital en el proceso creativo desde el ámbito artístico. Se crea una publicidad y un test en Google Drive que los estudiantes deben de señalar según las preguntas que le han mencionado ahí. Segundo, se crea la plataforma, diseñar un recurso educativo digital fundamentado en los aportes del lenguaje visual, específicamente la fotografía y los films. Entonces, aparece aquí de qué manera a partir de Google Site nosotros empezamos a analizar esta plataforma a nivel estético, de contenido, de interacción con las actividades, análisis de la plataforma, pertinencia a los módulos, el contenido se aplica a la vida diaria y el impacto del curso con las personas. Tenemos aplicar el recurso educativo digital con los estudiantes de grado noveno fundamentado en un modelo aula-aprendizaje basado en proyectos. Aquí tenemos un diario de campo donde la docente va, digamos, describiendo qué sucede día a día. También este diario de campo lo tienen los estudiantes donde colocan ahí o suben las fotografías que han realizado sobre las actividades. Por último, tenemos una rúbrica donde las categorías a evaluar son analiza, evalúa y crea. Determinar mediante la implementación de instrumentos de investigación los aprendizajes adquiridos por los estudiantes de noveno grado en su desarrollo de pensamiento creativo. Esta es una pregunta que se les realiza a ellos. ¿Qué hallazgos tenemos aquí? La motivación de los estudiantes al trabajar con los dispositivos móviles y explorarlos, según la experiencia, porque los estudiantes son talleristas y son los que organizan de pronto grupos y actividades con los padres de familia y particulares, que este trabajo no se queda solamente en el colegio, sino que trasciende a otras partes, otros espacios. Las dificultades de este trabajo es que algunos dispositivos móviles no se pueden descargar aplicaciones, no tener conocimiento del uso del dispositivo móvil hace que el proceso de enseñanza sea un poco más despacioso. Las soluciones es que se trabaje en pares, es importante esto para que cada uno retroalimente al otro compañero y antes de realizar una práctica se debe explicar las partes del dispositivo móvil. Las conclusiones que podemos llegar es que exista mayor divulgación en la manera de cómo trabajar con estos dispositivos móviles. Los estudiantes también deben estar motivados y al estar motivados crean propuestas, generan nuevas dinámicas y empiezan a fortalecer el lazo afectivo y de diálogo entre compañeros. Cada estudiante elabora un blog para presentar las actividades realizadas. Al finalizar obtienen un diploma. Muchísimas gracias por escuchar.